El día de mi boda, mi esposo se fugó con su verdadero amor. Mi suegra perdió toda su dignidad y anunció en el acto que rompía relaciones con él. Para consolarme, me adoptó como hija. Me sentí muy feliz en mi corazón, porque había logrado mantener mi dinero, y si mi esposo me engañaba o no, ya no importaba tanto. Pero no esperaba que, frente a mí, ellos escupieran sangre negra, y las cosas comenzaron a ponerse cada vez más confusas. Dacio Picón, no puedes casarte con ella. Una chica vestida con el mismo vestido de novia que yo irrumpió en la ceremonia con un cuchillo afilado en la mano. Agitó el cuchillo para alejar a los guardias de seguridad. Yo la miré de reojo y luego me giré hacia mi esposo, que estaba a mi lado. Con una actitud suave y atenta, le recordé que intercambiara los anillos. La chica, con los ojos desorbitados, se descontroló y puso el cuchillo sobre su cuello, gritando a mi esposo: Dacio Picón, no puedes casarte con ella. Amaris Fernando no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo Dacio Picón se casa con alguien que no ama. Amaris Fernando no soporta ver a Dacio Picón infeliz. Mi esposo, que ya estaba dudando, después de escuchar esas palabras tan conmovedoras de la chica, decidió arrojar el anillo al suelo y correr hacia ella. Lamentablemente, esa pareja tan conmovedora fue separada por mi suegra. Ella caminó hacia mi esposo, que estaba detenido por los guardias, y le dio una bofetada. Dacio Picón, ¿qué te dije cuando estábamos en casa? ¿Cómo me respondiste? Mi esposo se cubrió la cara con dolor, y Amaris Fernando se puso frente a él como si lo estuviera protegiendo. Tía, cada persona tiene el derecho de buscar su felicidad. ¿Cómo puedes tratar así a Dacio Picón? Aunque sea su madre, no tienes derecho a obligarlo a casarse con alguien que no ama, él no será feliz. Lo que Amaris Fernando dijo, en apariencia, era por el bienestar de Dacio Picón, pero en realidad estaba manipulando la situación, sugiriendo que sin ella, él no podría ser feliz, y que mi suegra era la culpable de impedirlo. Fue un claro intento de sembrar discordia. Todos los presentes eran muy astutos y la táctica de Amaris Fernando era demasiado burda. Solo funcionaba con Dacio Picón. Mi suegra estaba tan furiosa que parecía a punto de explotar. Siempre había estado muy protegida por mi suegro, pero tras su muerte, se sentía como una flor delicada sin su cubierta, incapaz de hacer frente a alguien tan descarado como Amaris Fernando. Sin embargo, la actitud de Dacio Picón, observando todo sin decir nada, también resultó repulsiva. Al menos, a mí me dio asco. Entonces, Amaris Fernando, lo que estás diciendo es que Dacio Picón, el hijo de su madre, mi esposo, ¿no será feliz? Gracias a la fría indiferencia de Dacio Picón, mi simple comentario fue suficiente para hacer estallar a mi suegra. Con la mano temblorosa, ella señaló a Dacio Picón y le gritó que se fuera. Hijo ingrato, vete de aquí. Amaris Fernando fingió consolar a Dacio Picón, pero en realidad estaba incitándolo a hablar más fuerte. Está bien, me iré, veremos cómo sigue la familia Picón sin mí. Cuando necesiten que regrese, no me busquen. Amaris Fernando, vamos. Amaris Fernando se fue a regañadientes con Dacio Picón, y cuando se dio vuelta, me miró con actitud desafiante. Una ola de ira nunca antes sentida se apoderó de mí, y de inmediato tomé a Amaris Fernando, le di una fuerte bofetada y una patada en el abdomen, como una forma de vengarme por mi suegra y por mí misma. Para mi sorpresa, ella escupió sangre negra y cayó al suelo como una muñeca rota, incapaz de moverse. Me asusté al ver su estado, y antes de darme cuenta, el mundo comenzó a girar, luego todo se volvió oscuro. Sentí el calor de un líquido sanguinolento bajando por mi garganta. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en el momento cuando Amaris Fernando me miró con desafío. Qué extraño, me pregunté si algo había ocurrido, pero me sacudí la cabeza para mantenerme alerta. Frente al desafío de Amaris Fernando, no le presté atención. Solo me dediqué a consolar a mi suegra, que estaba visiblemente angustiada. ¿De verdad pensaba que al estar con Dacio Picón, ella se quedaría con toda la familia Picón? ¡Qué ingenua y tonta! Amaris Fernando, cuando todo esto se revele, estoy segura de que tu expresión será muy interesante. Noemi Dávila, hija mía, siento mucho haberte hecho pasar por esto, me arrepiento. Mi suegra me tomó de la mano, con la voz quebrada, y yo la abracé, acariciando su espalda para consolarla. Parecía haber tomado una decisión, pues me soltó y, tomando el micrófono de la ceremonia, subió al escenario. Queridos invitados, la boda de hoy queda cancelada. Siento mucho por ustedes, pero más aún por mi nuera. Hoy, les pido que atestiguen que Noemi Dávila será mi única hija de aquí en adelante. Esas palabras fueron muy astutas. En pocos segundos, transmitió dos mensajes claros. Primero, que yo sería su hija en el futuro. Segundo, que rompía relaciones con Dacio Picón.
Las personas presentes también lo entendieron enseguida. Apenas mi suegra terminó de hablar, un grupo de personas se acercó a mí, preguntando cómo estaba, mientras condenaban a Dacio Picón por ser un hijo desobediente y sin corazón. Yo también hice como que estaba muy herida y defendí a Dacio Picón un poco más. Eso solo avivó aún más su indignación. Cuando terminó la fiesta, ayudé a mi suegra a regresar a casa. En unos pocos días, tomé las riendas de la mansión y dejé todo en perfecto orden. Mi suegra me elogió repetidamente, muy satisfecha. Estaba descansando en el pequeño jardín cuando un mensaje del mayordomo arruinó mi estado de ánimo. Señorita, Dacio Picón y Amaris Fernando están aquí. La señora le pide que pase al salón. ¿Entendido? No le han hecho nada a mamá, ¿verdad? El mayordomo negó con la cabeza. Me levanté y fui a mi habitación a ponerme el elegante hipao que mi suegra me había mandado a hacer. ¿Acaso iba a recibirlos en mi ropa de casa? Claro que no. Tenía que vestirme apropiadamente. Al entrar al salón, escuché los sollozos de Amaris Fernando, como si mi suegra la hubiera golpeado. Como decía la emperatriz Hua, las personas bajas solo saben dramatizar. Ignoré a Dacio Picón, que me miraba furioso desde el sofá, y a Amaris Fernando, que lloraba arrodillada en el suelo, y me senté junto a mi suegra. Al ver que no le prestaba atención, el rostro de Amaris Fernando se retorció, pero pronto recobró su actitud de niña débil y desamparada. ¡Qué buena actriz! Pero tanto mi suegra como yo no caímos en su juego. Solo Dacio Picón, el tonto, fue engañado completamente. Amaris Fernando seguía intentando manipular a mi suegra, con una expresión de profunda emoción y falsa indignación. Tía, ¿cómo puedes echar a Dacio Picón? Él es tu único hijo. Si echas a Noemi Dávila y te disculpas con Dacio Picón, él te perdonará. Finalmente, se le escapó la cola de zorro. Lo que realmente intentaba era que mi suegra me echara para que ella pudiera ocupar mi lugar, creyendo que así Dacio Picón la perdonaría y serían una familia feliz. Su plan era tan obvio que hasta lo escuché en el jardín. ¡Qué descaro! Mi suegra ya estaba al límite, y no pude evitar ser directa. Señorita Amaris Fernando, has dicho tanto, pero todo lo que querías era echarme, aunque lo justifiques diciendo que es por Dacio Picón. En realidad, todo lo haces por tu propio interés. Si actúas así, ¿no estás engañando a Dacio Picón? No había terminado de hablar cuando Amaris Fernando me interrumpió en voz alta. No es así. Todo lo hago por Dacio Picón. Por Dacio Picón, lo que sea que me pida, lo haré. Al ver cómo Amaris Fernando lo defendía, la expresión de Dacio Picón, que antes estaba seria, se suavizó y se mostró emocionado. Ayudó a Amaris Fernando a levantarse y le habló a su madre. Mamá, Amaris Fernando es una gran chica, mucho mejor que Noemi Dávila. ¿Por qué no puedes aceptarla? La señora estaba a punto de gritarle, pero la detuve con una mirada. Ella lo entendió inmediatamente. Amaris Fernando, acabas de decir que si yo me reconcilio con Dacio Picón, harías lo que fuera por mí. Pues escucha bien, si tú te alejas de Dacio Picón, yo lo perdonaré. Las palabras de mi suegra dejaron a Amaris Fernando en una situación incómoda. Yo oculté mi sonrisa con un abanico, mientras añadía más leña al fuego. Conociendo el carácter de Dacio Picón, sabía que era un egoísta refinado. Mientras no tocara sus intereses, podía seguir mostrando su faceta de caballero, pero, si le afectaban sus intereses, las cosas cambiarían. Señorita Amaris Fernando, no me digas que no cumplirás con lo que dijiste, ¿o acaso no amas a Dacio Picón? Solo te interesa su dinero. No, no es eso, de verdad amo a Dacio Picón. Mis palabras parecían haber tocado un nervio en Amaris Fernando. Se veía un poco confundida y tartamudeaba. Mi suegra la miraba fijamente, y en la cara de Dacio Picón apareció una leve expresión de esperanza. Sin embargo, Amaris Fernando permaneció en silencio, sin responder. A estas alturas, ya no quedaba ninguna duda. Dacio Picón intentó tomar su mano, esperando que dijera algo, pero ella seguía sin hablar. Mi suegra ya estaba impaciente y mandó al mayordomo a que los echara. Dacio Picón, preocupado por su imagen, no se quedó mucho tiempo. Sin embargo, Amaris Fernando se resistía, discutiendo y negándose a irse. Fue necesario que Dacio Picón le diera una bofetada para que finalmente se dejara arrastrar. Cuando mi suegra se fue a descansar, llamé al mayordomo para preguntar sobre el motivo de la visita de Dacio Picón. Siempre ha sido una persona que solo aparece cuando tiene algo que buscar, así que su preocupación por mi suegra sonaba muy falso. El joven señor salió de casa sin llevarse nada. Probablemente vino a pedirle dinero a la señora. Me sonreí, parecía que hoy había hecho algo bien. Dacio Picón,
Sigue esforzándote, así Picón se convertirá en mi propiedad. Sin el apoyo de mi suegra, ¿cómo podrían ellos dos sobrevivir en una ciudad tan cara como B? Ay, si te mando a dormir bajo un puente, sería una pena, mi querido esposo. Al mediodía, recibí un mensaje de Amaris Fernando. Era una foto de ella y Dacio Picón en la cama. Vaya. Se veían como si estuvieran disfrutando mucho, la cama llena de juguetes sexuales. Noemi Dávila, qué patética eres. Dacio Picón ni siquiera te quiere. Ayer me dijo que, aunque te desnudases y te pusieras frente a él, no reaccionaría en absoluto. Me quedé sin palabras. ¿Quién se interesaría por su pequeño Chili? Ni siquiera era tan grande, y no entiendo cómo Amaris Fernando puede soportarlo. Qué lástima, Dacio Picón me ama de verdad, me dijo que me consentirá todos los días, me regará, tú no tienes ese privilegio. ¿Regarme? ¿Con ese pequeño Chili que ni siquiera es tan largo como mi mano? Casi me muero de risa. ¿Amaris Fernando se ha vuelto loca? Justo cuando iba a responderle, algo no me pareció bien. Aumenté la imagen y observé más de cerca. Esta no es la casa que mi suegra me había prometido como mi hogar de casada. Me llené de rabia. Este par de perros inmorales han ido a vivir a mi casa. Cuando mi suegra me dio la propiedad, estaba fría y vacía. Fue gracias a mis propios esfuerzos que la convertí en un hogar acogedor. Con el permiso de mi suegra, reuní a los guardaespaldas de la familia y nos dirigimos a la entrada del piso. Llevábamos pancartas y tocábamos tambores, desvelando todos los secretos de Dacio Picón y Amaris Fernando. Los vigilantes de seguridad y los residentes del vecindario se unieron rápidamente. Algunos incluso compraron semillas de girasol, como si estuvieran disfrutando del espectáculo. Los guardaespaldas hicieron un buen trabajo, rodeando todo el pasillo para que nadie pudiera escapar. Cuando abrí la puerta, mandé a que los envolvieran en mantas y los echaran afuera. Los dos, al ser despertados abruptamente, se quedaron desconcertados. La fría corriente del pasillo los hizo volver en sí. Noemi Dávila, estás loca. Miré fríamente a Dacio Picón, quien me gritaba, esta es mi casa. Ustedes dos fuera de aquí. Dacio Picón, irritado, se agarró el cabello, mientras Amaris Fernando me insultaba a gritos. Noemi Dávila, aunque me odies, deberías pensar en Dacio Picón. No puedes tratarlo así. Agarré a Amaris Fernando por el pelo y la arrastré hacia mí, sin dudarlo le di una bofetada. ¿Qué derecho tienes a hablarme así, tú, que incitaste a mi esposo a escapar del matrimonio? ¿Qué trato crees que le doy? Seguro es mejor que el que tú le das, mostrando sus fotos íntimas por ahí. Le tiré las fotos impresas de Dacio Picón a la cara, y Amaris Fernando palideció. Miró a Dacio Picón, quien comenzaba a perder los estribos, y trató de explicarle, pero lo único que obtuvo fue una golpiza. Dacio Picón ya no se preocupaba por su imagen y le dio un fuerte golpe contra la pared. Amaris Fernando, completamente desbordada, luchaba en vano por liberarse, y Dacio Picón, mientras la golpeaba, también le daba patadas en el estómago hasta que, agotado, la soltó. Amaris Fernando estaba completamente inmóvil, con sangre negra saliendo de su cuerpo. La cantidad de sangre era indescriptible. Era difícil creer que una persona pudiera perder tanta sangre. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas y caí en la oscuridad. De nuevo esa sensación de líquido sanguinolento. Sentí resistencia, pero no sabía de dónde venía esa mano que me sostenía firmemente, sin poder moverme, obligándome a tragarlo. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en el momento en que le había tirado las fotos a Dacio Picón. Dacio Picón estaba molesto, pero las lágrimas de Amaris Fernando lo hicieron ceder. La perdonó. Verlos tan cercanos me dejó sin palabras. Los vi mudarse del apartamento y me marché. Que el amor verdadero lo cure todo. Menuda mentira. Si de verdad te amara, ¿cómo permitiría que sufrieras así? Quedarse todo el día en casa no era solución. Mi suegra me había asignado el puesto de directora de diseño y hasta me había asignado un apuesto asistente. Señorita, tenga cuidado con los escalones. Vaya, un chico tan amable, atento y todoterreno. Es muchísimo más guapo que Dacio Picón. Gracias a él, no tengo que preocuparme por una montaña de trabajo sin saber qué hacer. Hoy has trabajado mucho. Jonas Picón, cuando terminemos, te invito a cenar. Él sonrió levemente. Sus ojos se convirtieron en dos medias lunas, realmente encantadores. Entonces, muchas gracias. Noemi Dávila, era tan guapo, se erguía como un árbol en el viento, su sonrisa tan brillante como la luna, especialmente esos ojos de melocotón, parecía que podían hechizar a cualquiera. De repente,
No pude evitar acariciar sus ojos. Su expresión cambió por un momento, con una chispa de sorpresa seguida de una sombra de tristeza. ¿Alguien te ha dicho que tus ojos son muy bonitos? Son como las estrellas en el cielo. Brillan tanto. Él mostró una expresión nostálgica, y la tristeza en sus ojos me hizo ver imágenes borrosas en mi mente. ¡Qué extraño! ¿A quién estará echando de menos? ¿Por qué me duele el corazón? Noemi Dávila, mejor vamos a cenar. Tengo algo de hambre. Después de sus palabras, de repente sentí que también tenía hambre. Sube, yo conduzco. Cuando llegamos al restaurante, mi apetito desapareció de golpe. ¿Por qué estaban Amaris Fernando y Dacio Picón aquí también? En cuanto me vio, Amaris Fernando no perdió tiempo y comenzó a atacarme. Vaya, admiro mucho a mi hermana, a pesar de que Dacio Picón ya no está. No te faltan hombres. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Y ya estás buscando un nuevo amor. ¿No te da vergüenza hacerle esto a Dacio Picón? La descaradez de Amaris Fernando casi me hace reír. Me crucé de brazos y solté una risa fría. ¿Qué pasa? ¿La última vez no era suficientemente conocida? ¿Quieres que siga promocionando tus grandes logros? Tú, por orgullo. Amaris Fernando finalmente cerró la boca, y Dacio Picón, que había llegado rápidamente, la arrastró fuera. Amaris Fernando, has venido sin razón a atacar a Noemi Dávila. ¿No deberías disculparte? Jonas Picón se interpuso frente a Amaris Fernando, aunque Amaris no quería disculparse. El escándalo que habíamos armado atrajo la atención de todos, así que, por dignidad, tuvo que disculparse conmigo. Noemi Dávila, lo siento. Amaris Fernando habló mal y acusó sin razón a Noemi Dávila. Amaris Fernando se disculpa. Hice un gesto con la mano, indicándoles que se largaran. Después de toda esa escena, ya no tenía ganas de comer aquí. En ese momento, Jonas Picón tomó mi mano con naturalidad. Vamos a mi casa. Te cocinaré. Sé que cocino bien. Asentí. Su mano era cálida. Y al menos en ese instante, sentí que mi suerte quizás no fuera tan mala. Después de librarme de Dacio Picón, conocí a un hombre mejor, Jonas Picón. Jonas Picón, qué rico cocinas. La habilidad de Jonas Picón en la cocina superó todas mis expectativas. No pude evitar comer con ganas. Realmente no pude controlarme. Ante mis elogios, Jonas Picón sonrió suavemente y acarició mi cabeza. Noemi Dávila, me alegra que te guste. Estaba preocupado de que no fuera de tu gusto. Jonas Picón, la futura señora Picón tiene suerte de tenerte. Gracias, Noemi Dávila, por el cumplido. Desde que Jonas Picón mostró su destreza en la cocina, nuestra relación se volvió más cercana. Incluso comenzó a traerme comida a la oficina. Su habilidad culinaria me dejaba asombrada. Era un chef que había sido detenido por su trabajo como asistente. Con la ayuda y compañía de Jonas Picón, mi salud mejoró y ya no me quejaba tanto del trabajo, aunque seguía siendo difícil. Una tarde, después de trabajar, me dirigía a casa feliz, llevando el tiramisú que Jonas me había hecho. Pero al llegar me encontré con una visita inesperada. Era Dacio Picón. ¿Qué hacía él aquí de nuevo? Había cambiado de idea, dejando a Amaris Fernando para volver con su madre. Vaya, pensé que era alguien importante, pero resulta que es Dacio Picón. ¿Estás dejando tú, gran amor? ¿No nos dijiste que no queríamos que te buscáramos? ¿Qué era inútil? ¿Ahora regresaste con la cola entre las patas? Dacio Picón me lanzó una mirada fulminante, pero no me dio mucha importancia a mis burlas. Yo tampoco quería seguir la conversación, y el salón cayó en un silencio incómodo. Fue hasta que mi suegra ordenó que sirvieran la comida que el ambiente volvió a animarse un poco. Al terminar de comer, tomé a mi suegra y la invité a probar el tiramisú que Jonas había hecho. A mi suegra le encantó. Tenía un gusto similar al mío. Justo cuando Dacio Picón estaba a punto de levantarse, preparado para irse, mi suegra lanzó una bomba inesperada. Noemi Dávila, he decidido que competirás con Dacio Picón por el puesto de heredero. Ya estoy mayor. No puedo mantener esto mucho más tiempo. Tu padre se fue hace mucho y quiero descansar. Está bien, lo que mamá diga, como quieras. Tanto Dacio Picón como yo aceptamos competir. Un heredero calificado debe ser capaz de atraer clientes y proyectos para la empresa. Cada uno de ustedes dirigirá un pequeño grupo, y el primero que consiga firmar el contrato con Calvino será el ganador. Después de que mi suegra anunciara esta competencia, Dacio Picón volvió a la empresa con Amaris Fernando, quien se convirtió en su asistente personal. Ahora no paraba de aparecer frente a mí, lo que me ponía de los nervios. Noemi Dávila, bebe esta sopa para calmarte. Últimamente te ves agotada. ¿Es por el estrés? Me froté las sienes. Había estado trasnochando mucho últimamente y ya no tenía tanta energía. Sí,
Calvino es muy exigente. Tenemos que asegurarnos de que el proyecto sea aprobado por él. Y también tengo que estar atenta a los movimientos de Amaris Fernando. Incluso preparé un plan falso y un contrato falso en la oficina. Por si acaso, además del plan y contrato falsos, había puesto 3 cámaras en la oficina. También le había hecho varios favores a la esposa de Calvino, como llevarla a cenar, jugar al póker y hacerle tratamientos de belleza, para ganarme su favor. Un día, mientras salía de compras con la esposa de Calvino, me encontré con Amaris Fernando. Estaba abrazando al amante número 18 de Calvino, y se veían muy felices charlando. Al ver a ese amante, el rostro de la esposa de Calvino se puso tenso. Según la información de Jonas Picón, ese amante era muy hábil, bajo la supervisión de la esposa de Calvino. Incluso había quedado embarazada. Sin duda, era alguien importante. Pero, lamentablemente, el hijo de la esposa de Calvino ya estaba a punto de casarse con la hija del alcalde. Este era un momento crucial para el matrimonio, y Calvino jamás pondría en riesgo una alianza tan importante por un hijo cuya identidad aún no estaba clara. Amaris Fernando no entendía nada, aunque el amante estuviera recibiendo todo el cariño de Calvino. Él no era la esposa oficial. ¿De qué servía eso? ¿Acaso la gente se junta por afinidad? ¿Preferiría a Amaris Fernando agradar a un amante en lugar de a la esposa? No lograba entenderlo. La esposa también conocía a Amaris Fernando, y con un gesto de desdén, nos giramos para marcharnos, pero el amante nos bloqueó el camino. Vaya, hermana, ¿también estás de compras hoy? La esposa ni siquiera miraba a la amante, y la amante, al ver la actitud de la esposa, se enfureció. Amaris Fernando, para complacer a la amante, bloqueó el paso de la esposa. El temperamento de la esposa es mucho peor que el mío. Con un solo movimiento de la mano, sus guardaespaldas se lanzaron sobre Amaris Fernando y la amante, dándoles una lluvia de bofetadas. Finalmente, después de un rato, la soltaron, y la amante fue directo a atacar a la esposa, agarrándola por el cabello y comenzando una pelea, mientras se daban golpes sin fin. La nuera de la esposa, que aún no se había casado, se unió a la pelea, a pesar de estar embarazada de 2 meses. Amaris Fernando intentó hacerle una zancadilla a la esposa, pero, por accidente, la hija del alcalde fue la que cayó. La esposa y yo quedamos tan aterradas que casi perdemos el sentido. Llamamos al 120 y pedimos a los guardaespaldas que subieran a la hija del alcalde al coche. Afortunadamente, la hija del alcalde no resultó herida. Si no hubiera sido así, Amaris Fernando habría estado en grandes problemas. Escuché que la amante ya había sido tratada en secreto. Amaris Fernando fue rescatada por Dacio Picón, pero después de este incidente, la relación entre Calvino y Dacio Picón empeoró considerablemente, y el acuerdo previamente aprobado fue rechazado. Dacio Picón estaba furioso. Durante estos días, Amaris Fernando fue a trabajar con heridas, pero se comportó con más calma y no causó problemas. Sin embargo, su tranquilidad solo me puso más nerviosa. Afortunadamente, ya tenía todo preparado. Pocos días después, fui recomendada por la esposa. Calvino aprobó mi propuesta y comencé a preparar el contrato. Como había anticipado, Amaris Fernando no pudo quedarse quieta y, aprovechando un descuido, se llevó el contrato falso de la oficina. Cada uno de sus movimientos fue grabado por las cámaras de seguridad. Finalmente, logré lo que quería. Firmé el contrato y gané la competencia, convirtiéndome en la sucesora de la familia Picón. Amaris Fernando, por supuesto, no aceptó este resultado. Comenzó a gritar y a descontrolarse, hasta que Dacio Picón le dio una bofetada y se calmó. Ante las miradas de todos, me senté en la silla del presidente, pero Amaris Fernando, aún no satisfecha, me insultó sin piedad. Eres una maldita. ¿Qué haces ocupando este lugar? ¿Por qué no te mueres de una vez? Sus palabras parecieron activar algo en el aire, y todos quedaron congelados, inmóviles, como muñecos de trapo. Dacio Picón agarró a Amaris Fernando y le estrelló contra la pared una y otra vez. Su rostro estaba terrorífico, casi inhumano, como si no fuera una persona, sino algo sin alma. El ruido de los impactos me estremeció. Jonas Picón cubrió mis ojos con rapidez y me consoló suavemente. Sin embargo, su ternura, en ese ambiente tan extraño, me pareció inquietante. Me tomó de la mano y me llevó afuera del lugar, pero no pude evitar mirar atrás una vez más. Solo con esa mirada, vi una escena que jamás olvidaré en toda mi vida. La cabeza de Amaris Fernando estaba deformada, y su sangre negra cubría el suelo. A pesar de todo, Dacio Picón no dejaba de golpearla. Incluso sacó un cuchillo pequeño, que no sé de dónde sacó, y comenzó a cortar la carne de Amaris Fernando, comiéndola vorazmente, sin importarle la sangre que lo cubría. El suelo estaba cubierto de sangre negra,
Había canibalismo entre ellos, y todos se mantenían rígidos, inmóviles, en una escena de blanco y negro que parecía una pesadilla grotesca y absurda. Sus expresiones eran aterradoras, como muertos sin conciencia. Sí, muertos. Son muertos. El mundo a mi alrededor comenzó a girar y caí en la oscuridad. Pero, a diferencia de antes, no caí al suelo, sino que me encontré en un abrazo cálido, lleno de sol y flores. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontraba en una habitación de hospital, con un dolor de cabeza terrible. Al entrar Jonas Picón, al verme despierta, se mostró muy emocionado. Noemi Dávila, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algún dolor? Yo no dije nada. Solo me duele un poco la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué me desmayé? Al escuchar mi respuesta, Jonas Picón suspiró aliviado. Me acarició la cabeza para calmarme. Fue a Amaris Fernando. No pudo aceptar que Dacio Picón perdiera, y en un ataque de furia, te tiró un jarrón a la cabeza. Pero tranquila, Noemi Dávila, ya me he encargado de Amaris Fernando. Asentí con la cabeza, y al ver que estaba bien, Jonas Picón me acercó un tazón de sopa que había preparado mi madre. Noemi Dávila, esta es una sopa medicinal que mamá preparó. Ella tuvo que irse por un asunto, pero me pidió que te asegurara de que la tomaras. La tomé obedientemente, pero el sabor era indescriptible. Tenía el amargor de la medicina tradicional china y un sabor extraño a sangre. Fue realmente difícil de tragar. Fruncí el ceño por lo mal que sabía, y Jonas Picón enseguida me dio unos dulces para contrarrestar el sabor. Estaban dulces y sabrosos, aunque algo empalagosos, pero perfectos para eliminar el raro sabor de la sopa. Después de tomar la sopa, me quedé dormida de nuevo, sin saber que en la empresa, Dacio Picón estaba metido en un gran problema. Dacio Picón había perdido su puesto de heredero. Amaris Fernando, incapaz de aceptarlo, huyó, y Dacio Picón, tras su huida, se mostró distraído y desinteresado. Mientras tanto, yo seguía en el hospital. Jonas Picón, entre atenderme y ocuparse de los asuntos laborales, no podía prestar atención a Dacio Picón, mi suegra. Además, se había ido de viaje a Yunnan y no había regresado. Mi secretaria, Xiao Jian, se sentó junto a mí y me contó lo sucedido, dejándome completamente atónita. Dacio Picón había confundido a la hija de un socio con Amaris Fernando, y en un estado de ebriedad, la empujó contra la pared y la besó. El socio, al enterarse, sufrió un ataque de presión arterial alta y ahora estaba en coma en el hospital. ¿Qué diablos pasó? Cuéntenme todo lo que sucedió, presidenta. Dacio Picón se emborrachó en una reunión de negocios, y confundió a la hija del socio con la secretaria de Amaris Fernando. La empujó contra la pared y la besó, pero la joven tenía novio, por lo que no le hizo gracia. Sin embargo, como Dacio Picón estaba borracho, tenía mucha fuerza, y varios de nosotros no pudimos separarlos. Solo nos quedó dejar que él siguiera. Me aferré al brazo de Xiao Jian para mantenerme estable y le pregunté, ¿y qué dijeron los del socio? Xiao Jian estaba desconsolada, su voz quebrada por el llanto. El jefe del socio se desmayó en el acto por la presión alta. Todavía está en el hospital, en coma. Su secretaria ya nos bloqueó los contactos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directora, ¿se cancelará el contrato? Esta era mi primera gran oportunidad. No me van a ascender, ¿verdad? Por favor, directora, no se desmaye. Usted está bien, ¿verdad? Las palabras de Xiao Jian me dejaron sin aliento y a punto de desmayarme nuevamente. Xiao Jian, sal de aquí. Este asunto lo resolveré yo junto con Noemi Dávila. Xiao Jian se sintió aliviada, y salió corriendo de la habitación, temerosa de que me desmayara frente a ella. Las palabras de Xiao Jian me dejaron atónita. Dacio Picón realmente era capaz de todo, besar a la hija del socio, y llevarla al hospital por el susto. Bueno, dejemos de pensar en eso. Siéntate y descansa. Mírate, has adelgazado muchísimo. Lo de la empresa es importante, pero tu salud es mucho más importante que todo eso. Jonas Picón, ¿qué voy a hacer? Mi madre acaba de irse de viaje por una semana y yo ya he dejado la empresa hecha un caos. ¿Será que no sirvo para ser presidenta? Jonas Picón me abrazó. No dejaba de consolarme y luego, en un lugar donde no podía verlo, mostró una ligera expresión de furia. Estúpida Noemi Dávila, lo has hecho muy bien. Este problema es culpa de Dacio Picón. ¿Qué tiene que ver contigo? No te sientas culpable por los errores de los demás. Deja esto en mis manos. Negué con la cabeza. Aunque Jonas Picón realmente era el asistente perfecto en todo, no podía seguir dependiendo de él. Siempre habrá cosas que no pueda cubrir. Y yo, como gerente general, no puedo quedarme sin hacer nada y depender completamente de un asistente. ¿Qué pensaría la gente si se enterara? No puedo. Al final de cuentas soy la gerente general.
Tengo que saber manejar las situaciones. Además, si siempre dependo de ti, ¿cómo voy a crecer? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Jonas Picón me miró con resignación. Al final, no pudo hacer nada más que aceptar. Viendo su cara abatida, le asigné una tarea. Le pedí que le diera una buena paliza a Dacio Picón. Jonas Picón aceptó con gusto. Al final, la situación terminó con un Dacio Picón todo golpeado y una visita a los socios con un contrato que concedía un descuento del 3%. Así se resolvió el asunto. El comportamiento de Dacio Picón fue sin duda deplorable. Además, casi perdemos a un cliente de años. La junta directiva decidió despedirlo. Pero, justo en ese momento crítico, alguien inesperado regresó. Era Amaris Fernando. Con una sonrisa orgullosa, puso un contrato de más de 1.000 millones sobre la mesa. Este contrato salvó el puesto y la carrera de Dacio Picón. Dacio Picón, he vuelto. No te dejé intencionadamente. Fui a hacer negocios por ti. Y mira, vamos a tener un bebé. Vas a ser papá. La noticia fue un trueno para todos. Todos miraban fijamente a Amaris Fernando, a Dacio Picón y a mí. Las explicaciones de Amaris Fernando no eran del todo coherentes, pero eso no importó. Dacio Picón parecía creerlo y se mostró feliz al instante. Evidentemente, los sentimientos humanos no son universales. Dacio Picón estaba feliz con su esposa y su futuro hijo, mientras yo, por otro lado, me encontraba atrapada entre un montón de papeles. Desde que Amaris Fernando estaba embarazada, Dacio Picón hacía todo lo que ella pedía. Amaris Fernando venía a provocarme una y otra vez, diciéndome que me fuera de la familia Picón para dejarle espacio. Desafortunadamente, tal vez su cerebro no funcionaba bien, porque su táctica de presionar con el bebé no tuvo ningún efecto sobre mis suegros. Mi suegra incluso le preguntó directamente a Dacio Picón si prefería ser el heredero de la familia Picón o el padre del bebé en el vientre de Amaris Fernando. Viéndolo en silencio, Amaris Fernando se desesperó y comenzó a agitarlo, exigiéndole una respuesta. Dacio Picón, di algo. Dacio Picón se quedó en silencio por un largo rato, y finalmente dijo algo. Amaris Fernando, que tengamos o no este bebé no cambia tu posición en mi vida. Amaris Fernando casi se vuelve loca. No esperaba que Dacio Picón no estuviera de su lado. Tras darle una bofetada, salió corriendo de la casa de los Picón. Haz lo que debes hacer. Ya sabes qué hacer. Dacio Picón respondió y se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, se dio la vuelta y me miró. Su mirada me heló la sangre. ¿Qué me miraba? Lo que sucedió después no fue sorprendente. Amaris Fernando no quiso abortar y Dacio Picón la forzó a ir al hospital para hacerlo. Después de eso, Amaris Fernando siguió trabajando como secretaria de Dacio Picón, pero sus miradas llenas de odio me hicieron pensar que algo grande iba a ocurrir. Mi presentimiento se hizo realidad. Amaris Fernando vendió documentos confidenciales de la empresa a su antiguo jefe, lo que causó que perdiéramos una licitación importante. Estaba en mi oficina, a punto de explotar de frustración. No solo eso, sino que Amaris Fernando también secuestró a Dacio Picón y pidió un rescate de 1.000 millones a mis padres. Mis padres no accedieron, así que tomé una caja vacía para hacerle frente a Amaris Fernando, mientras mis padres avisaban a la policía en secreto. Cuando llegué al almacén abandonado, Amaris Fernando ya me estaba esperando. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué no podría ser yo? Él ya te traicionó. ¿Y aún vas a salvarlo? Eres una santa. No soy una santa. Si él no fuera hijo de mis padres, ni siquiera lo miraría. Mis palabras provocaron que Amaris Fernando se volviera loca. Comenzó a reír histéricamente y acarició la cara de Dacio Picón con una suavidad perturbadora. Si no fuera hijo de mi madre, ni siquiera lo miraría. Al escuchar esto, Amaris Fernando perdió el control aún más. Dacio Picón, mira, solo yo te amo de verdad. ¿Cómo puedes tratarme así? De repente, Amaris Fernando se volvió completamente desquiciada. Con una velocidad aterradora, cortó los genitales de Dacio Picón. No pude evitarlo. No puedes traicionarme. He hecho tanto por ti. No tienes derecho a traicionarme. Esto es un castigo. Ja, ja, ja. La policía arrestó a Amaris Fernando. Yo llevé a Dacio Picón al hospital, pero ya era demasiado tarde. Sentí una mezcla de tristeza y resignación. Mi suegra, por otro lado, estaba satisfecha. Ordenó que se llevaran a Dacio Picón. Me sorprendió, pero mi suegra finalmente se dio la vuelta y me dijo algo cuando Dacio Picón fue empujado a la sala de operaciones. ¿Te preguntas por qué hice todo esto? Es simple. Dacio Picón no es mi hijo. Jonas Picón lo es. Si no fuera por la salud de Jonas Picón, y si necesitara un corazón para él, ¿cómo podría dejar que Dacio Picón llevara mi nombre y se comportara de esta manera? Así que Dacio Picón nunca fue su hijo. ¿Por eso su actitud hacia él era tan extraña? Pero,
¿Está bien darle el corazón de Dacio Picón a Jones Picón? Mi suegra, enloquecida, me abrazó con fuerza, clavando sus uñas en mi piel. Solo cuando obtuvo la respuesta que quería, me soltó. Noemi Dávila también quiere a Jones Picón, ¿verdad? Noemi Dávila puede estar tranquila. Jonas Picón se recuperará pronto y se casará contigo. Vi cómo empujaban el cuerpo de Dacio Picón y me sentí confundida. Pero, ¿qué podía hacer? Ya no podía intervenir. Sin embargo, aún me sentía mal. Mi suegra me llevó a casa y me pidió que descansara para prepararme para la boda con Jonas Picón. Mientras caminaba por el pasillo junto a la sala de operaciones, vi a Dacio Picón, cuyo corazón había sido extraído, tirado como un muñeco roto. Su pecho estaba abierto, sangrando, con una gota de sangre negra en la comisura de su boca. De repente, todo se volvió negro. Perdí el conocimiento y, antes de desmayarme, juraría haber visto una extraña sonrisa en la cara de Dacio Picón. Noemi Dávila, mi pequeña Noemi Dávila. Otra vez. Esa voz suave y el extraño líquido sanguinolento. Desperté en el hospital, pero todo parecía igual. Mi suegra volvió a traer esa sopa nutritiva, con el mismo olor indescriptible a sangre. Esta vez, no bebí la sopa obedientemente, sino que me quedé mirando fijamente los ojos de mi suegra y le pregunté, «Mamá, ¿esta sopa realmente tiene cuerno de ciervo en sangre?» Hubo un momento de incomodidad en la mirada de mi suegra. Aún así, me miró con una expresión de preocupación, lo que hizo que mi pregunta pareciera una queja sin razón. «Noemi Dávila, haz caso, bebe la sopa, no desperdicies el esfuerzo de mamá». Jonas Picón también estuvo de acuerdo desde un lado. «Sí, tienes razón, Jonas Picón. Noemi Dávila, haz caso, esta sopa no sabe bien, pero es buena para tu salud. No voy a beber esta sopa». Toda mi atención estaba centrada en esa sopa extraña, y no me percaté de cómo Jonas Picón se dirigía a mi suegra. Mi resistencia hizo que Jonas Picón y mi suegra se encolerizaran. Ella me sujetó las piernas, impidiéndome moverlas. Tenía una fuerza tan grande que me costó liberarme. Era difícil imaginar que mi suegra, una dama de alta sociedad, tuviera tanta fuerza. Jonas Picón me sujetó las manos con fuerza. Luego bebió un sorbo de la sopa, abrió mi boca y la vertió dentro. Quedé paralizada por este beso repentino, incapaz de moverme. Jonas Picón me fue alimentando con la sopa, sorbo por sorbo, hasta que terminó. Luego me abrazó fuertemente, como si me fuera un tesoro raro. «Noemi Dávila, debes escuchar. Todo estará bien. Pronto estaremos juntos para siempre, y nadie podrá separarnos». Un mes después, Jonas Picón salió del hospital. Nuestra boda estuvo siendo preparada con gran rapidez durante un mes, y al vernos nuevamente, parecía aún más guapo que antes. Él tomó mi mano, y sentí como si mi palma estuviera completamente sudada. «¿Estás nerviosa?» «Más o menos, supongo. Es como dicen, la primera vez es difícil, pero después todo fluye», aunque lo decía con calma. Mis manos y pies estaban temblando. En un descuido, casi tropiezo, pero Jonas Picón me sostuvo justo a tiempo para evitar que cayera. «Lo siento, no te lo dije antes. Lo mantuve en secreto. No importa, no me molesta». «Gracias, Noemi Dávila. Estoy muy feliz de haberte encontrado». Jonas Picón. «Yo también. Encontrarte, de verdad, es un destino que no sé si se pueda repetir». Subimos por la escalera hacia nuestro hermoso futuro, rodeados de vestidos de novia, luces brillantes, el salón bellamente decorado, y los amigos y familiares llorando mientras nos daban sus bendiciones. Sentí una felicidad inmensa. Aunque presentía que todo acabaría mal, dejé esos pensamientos extraños atrás, al menos por ahora, porque Jonas Picón sí parecía ser sincero conmigo. Aunque todo esto me parecía aún más raro, no importaba. Con Jonas Picón a mi lado, todo parecía resolverse. Sin embargo, el dolor sordo en mi corazón me hacía sentir que perdía la conciencia. Mis manos y pies se debilitaban. Finalmente, llegamos al altar y el oficiante comenzó con la ceremonia, leyendo los votos matrimoniales. «¿Aceptas, bella novia, casarte con este apuesto hombre, tanto en la pobreza como en la riqueza, en la salud y en la enfermedad?» «Sí, acepto». «¿Aceptas, apuesto novio, casarte con esta bella mujer, tanto en la pobreza como en la riqueza, en la salud y en la enfermedad?» «Sí, acepto». Declaro que los votos han sido aceptados. Ahora pueden intercambiar los anillos. Justo cuando estábamos intercambiando los anillos y a punto de besarnos, Amaris Fernando irrumpió en la sala con un cubo de gasolina. Se acercó a mis suegros, les echó gasolina encima, y luego prendió un encendedor. En un instante, mis suegros se convirtieron en cenizas frente a todos. Todos se quedaron paralizados, sin expresión, sin movimiento, como si fueran robots programados,
congelados por un mal funcionamiento ante lo inesperado. Quedé aterrada ante esta escena, inmóvil, hasta que Jonas Kikan me sostuvo rápidamente. Noemi Dávila, ¿crees que sigues viva? Te lo digo, todo esto es una ilusión, ni siquiera sabes si las personas a tu alrededor son humanas, ja, ja, ja. En el momento en que Amaris Fernando terminó de hablar, una llama azul encendió su cuerpo, convirtiéndola en cenizas también. Mi mundo estaba a punto de colapsar. Todo lo que veía me estaba llevando al borde de la locura. Noemi Dávila, déjame explicarte, esto no es lo que parece. En el momento en que intenté apartarme de Jonas Kikan para enfrentarlo, un dolor agudo en mi abdomen me hizo vomitar sangre negra. Era Daisho Kikan, quien me había apuñalado con un cuchillo, y él también se convirtió en cenizas a manos de Jonas Kikan. Caí en los brazos de Jonas Kikan, y en ese momento lo recordé todo. Todo volvió a mi mente. Ya estaba muerta en un accidente de tráfico causado por Dacio Picón y Amaris Fernando. Ellos dos eran mi esposo y mi mejor amiga, pero mi amor no fue correspondido. Querían mi herencia, mataron a mis padres y luego extendieron sus garras hacia mí. Aunque logré escapar en su momento, al final morí en ese accidente. Y sus padres no eran los verdaderos padres de Dacio Picón, sino los míos. Por eso me trataron tan bien, sabían todo sobre mis gustos. Jonas Picón fue alguien que conocí mientras huía de Dacio Picón y Amaris Fernando, y lo amaba profundamente. Desafortunadamente, no podía quedarme con él para siempre. Extendí mi mano para acariciar su rostro y limpiar sus lágrimas. Jonas Picón, hay algo que siempre quise decirte. Encontrarte, Noemi Dávila, ha sido una bendición, pero no puedo envejecer contigo. Olvídate de Noemi Dávila. Si encuentras a alguien adecuado, cuídala bien. No, Noemi Dávila, prometiste estar siempre a mi lado. No, ¿cómo podría olvidarte? Desafortunadamente, no pude quedarme contigo hasta el final. En el último segundo de conciencia, regresé a ese abrazo lleno de flores y sol. De verdad, me gustaría quedarme contigo. Extra, perspectiva del protagonista masculino. Soy Jonas Picón, el gran sacerdote de mi tribu, experto en criar serpientes y muy respetado dentro de mi comunidad. Mi vida era tranquila hasta el día en que la conocí. Ella huía de asesinos, escondiéndose y llegó a nuestra región en el sur. El día que la vi fue durante un ritual tribal. Coincidió con un grupo de turistas, así que ofrecimos todo lo que teníamos para recibir a los visitantes. Pero lo que nunca imaginé fue que, por casualidad, ella bebiera el vino que había preparado con un hechizo de amor. Ese vino lo había preparado para mi futura esposa, pero ella, por accidente, lo bebió todo. No tuve otra opción que llevarla a casa. Era una chica testaruda, y me dijo que, ya que había bebido el vino que preparé para mi futura esposa, se quedaría conmigo y sería mi esposa. Aunque tenía un carácter difícil, la verdad es que era muy guapa, así que, ¿qué más daba? La pequeña se quedó, y pasamos mucho tiempo juntos. Con el tiempo, supe su nombre. Me contó que su esposo y su mejor amiga la estaban persiguiendo para matarla, que su esposo estaba enamorado de su amiga y que se casó con ella solo por la fortuna de sus padres. Ya habían matado a sus padres, pero ella no tenía pruebas. Para evitar que también la mataran a ella, escapó a escondidas. Vivimos una vida tranquila, pero un mensaje de los amigos de sus padres rompió esa paz. Debido a que llevaba demasiado tiempo desaparecida, su esposo planeaba anular su registro civil y obtener un certificado de defunción para quedarse con toda su herencia. Aunque era muy peligroso, ella insistió en regresar. No pude detenerla, así que la acompañé. Sin embargo, jamás imaginé que esos dos seres mezquinos se aliarían con los amigos de sus padres para engañarla y matarla. Solo me ausenté un momento, fui a comprar una botella de agua, y cuando regresé, lo único que encontré fue su cadáver incompleto y la sangre y restos por doquier. Ella había muerto, y toda su herencia pasó a ser propiedad de su esposo. Estaba furioso, fuera de mí. Usé el gusano de hilos, que había cultivado con esmero, para convertir a todos en mis títeres. Luego, gasté medio de mi vida para crear este sueño. En el sueño, ella estaba tan feliz y alegre. No es de extrañar que la técnica de los pesadillas fuera un tabú en mi clan. Aunque sabía que todo eso era falso, no pude evitar sumergirme en él. Todo en el sueño parecía tan real, casi había olvidado que ella solo existía en él. Incluso llegué a tener una boda con ella, y estaba tan hermosa, casi olvidé que la verdadera ella ya estaba en una tumba. Ojalá pudiera quedarme así, junto a ella, tener varios hijos felices, envejecer juntos. Lamentablemente, los sueños son solo sueños, y siempre habrá un día en que se rompan.
Aunque una y otra vez traté de salvarlo con mi propia sangre, no pude evitar que el sueño se viniera abajo. Pero no importa, Noemi Dávila, John Skicon ya vienen por ti.